Mis amados y queridos hermanos, necesitamos que se inscriban, den joya, compartan y comenten en nuestro canal, así llegaremos a los que más necesitan un confort espiritual en sus vidas. Santo Abdías, profeta, Antiguo Testamento. Abdías, su nombre significa siervo del Señor, uno de los llamados pequeños o profetas, es decir, siervo de Yahvé, del hebreo Obadiah o Obadiah. El libro de este santo profeta es uno de los más cortos de la Biblia, con 21 versículos. En hebreo y en la Vulgata latina, Abdías es el cuarto de los pequeños profetas, situado entre Amos y Jonás. En griego, es el quinto, entre Joel y Jonás. La profecía de Abdías comprende dos partes, la primera del tipo oráculo contra las naciones y la segunda apocalíptica. No está claro cuándo vivió el profeta. Anunció a los idúmenes los castigos que Dios le enviaría, a causa del modo inhumano con que habían tratado al pueblo de Judá y de Jacob su hermano. Profetiza la ruina de la idolatría y el establecimiento de nuestro Señor Jesucristo. Profecía de Abdías. La visión de Abdías. Esto dice el Señor Jehová a Edom: he aquí, hemos oído del Señor que un mensajero ha sido enviado a decir a las gentes: levantaos y partamos todos contra Edom, para combatirlo. Tú ves, dice Jehová a Edom, que te hice pequeñito entre las naciones, eres despreciable en extremo. La soberbia de tu corazón te ha extraviado. A ti que habitas en las grietas de los peñascos, que haces de las alturas tu morada, que dices dentro de tu corazón: ¿quién me hará caer por tierra? Aunque te eleves como un águila, y pongas tu nido entre los astros, yo te arrojaré de allí, dice Jehová. Si ladrones entraran en tu casa, o ladrones de noche, no se habrían contentado con robar lo preciso, dejando el resto. Si vinieran a ti vendimiadores, a tu viña, ¿no dejarían nada de rebusco? ¿Cómo escudriñaron a Esaú, investigaron sus escondites, te echaron hasta la frontera, todos tus aliados se burlaron de ti, los que se decían, tus amigos te sometieron, los que comían tu pan, te pusieron lazos a la falsa fe. Edom no tiene inteligencia. ¿Acaso no haré desaparecer aquel día del monte de Esaú? Temerán, o temán, tus siervos, y morirá todo varón sobre el monte de Esaú. A causa de la muerte, de la violencia que cometiste contra tu hermano Jacob, te cubrirá la confusión, y perecerás para siempre. El día en que, delante de ti, sin importarte, bárbaros hacían prisionero a su ejército, en que extranjeros entraban por las puertas y echaban suertes sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. No te deleites contemplando a tu hermano en el día de su desgracia, no te alegres de los hijos de Judá en el día de su perdición, no te portes con insolencia en el día de la angustia. No entres por las puertas, oh ciudades, de mi pueblo en el día de su ruina, para recoger despojos, no te alegres con sus males en el día de su desgracia, no pongas tu mano en las riquezas en el día de su calamidad, no te pongas en las encrucijadas para matar a los hebreos, el que huyere, no entregue el resto de sus habitantes en el día de la tribulación. Porque el día del castigo del Señor está cerca para todas las naciones, se hará contigo como tú hiciste, con mi pueblo, Dios hará caer sobre tu cabeza tus obras. Así como vosotros bebisteis, sacrílegamente, sobre mi santo monte, así también beberán de continuo, del cáliz de la cólera divina, todas las otras naciones, idólatras, beberán, y vendrán a ser como si nunca hubieran sido. Pero sobre el monte de Sión habrá escarpados, será un lugar santo, y la casa de Jacob despojará a los que la despojaron. La casa de Jacob será un fuego, la casa de José una llama, y la casa de Esaú paja seca, la cual será abrasada y devorada por aquellas, sin que quede resto alguno de la casa de Esaú, porque así lo ha dicho Jehová. Los que habitan en la llanura, tomarán el país de los filisteos. Serán señores del país de Efraín y del territorio de Samaria, y Benjamín poseerá Galaad. Los dispersos, hasta entonces, del ejército de los hijos de Israel ocuparán todas las tierras de los cananeos hasta Sarepta, y los deportados de Jerusalén, que están en Sefarad, poseerán las ciudades del mediodía. Subirán salvadores al monte de Sión para juzgar el monte de Esaú, y el imperio pertenecerá al Señor. Profeta bíblico, uno de los 12 profetas menores del Antiguo Testamento, autor del libro de Abdías. Con solo 21 versículos, es el más corto de las Sagradas Escrituras y uno de los menos precisos desde el punto de vista cronológico. El profeta Abdías. El libro de Abdías ocupa el cuarto lugar en la serie de los libros de los 12 profetas llamados menores, y se sabe que fue escrito por Abdías, nombre que significa siervo de Dios, si bien se desconoce todo acerca de quién fue y dónde escribió el libro.
Se supone que fue escrito en el año 607 a.C., pocos años antes de la caída de Edom, aunque se barajan numerosas hipótesis. Algunos autores sostienen que Abdías había profetizado en la época de Joram, rey de Judá, pero ¿cómo puede interpretarse que habla de la destrucción de Jerusalén como ya ocurrida en los versos 11 a 14? Otros colocan su profecía en la época del destierro. Ciertamente el tono de su libro, que muestra bastante mayor confianza en el futuro que en el presente, hace pensar que Abdías nació después de la caída de Jerusalén, en el oscuro periodo a que alude también el libro del profeta Jeremías. El contenido del libro puede dividirse en dos partes. La primera contiene juicios adversos contra la presuntuosa Edom, la cual tiene su morada entre peñascos inaccesibles. Sus mismos aliados se volverán contra ella y la asolarán por haberse violentado contra los hijos de Jacob, sus hermanos, y por haberse regocijado por la caída de Jerusalén e impedir la huida de sus habitantes. La segunda profetiza la restauración de la casa de Jacob y la restitución de sus territorios. Ambas profecías tuvieron cabal cumplimiento. El hebreo de Abdías es muy animado y fluye rápidamente, sus frecuentes apóstrofes e interrogaciones le dan vivacidad y soltura. El estilo es a menudo muy poético y casi siempre límpido y puro. Libro de Abdías. Abdías es el libro profético más pequeño y de todo el Antiguo Testamento, son solo 21 versículos. Al referirse a Abdías, San Jerónimo decía que cuanto más breve, más difícil. Casi nada sabemos acerca de ese profeta. El nombre Abdías significa siervo del Señor. Se trata de un nombre propio, pero también de un título muy común para indicar la esencia de la misión profética, que es una obediencia a un servicio divino que vivió para el beneficio de los hermanos. Todo indica que actuó poco después de la toma de Jerusalén por el rey de Babilonia, Nabucodonosor. El profeta habría presenciado la destrucción y permaneció en Judea después de la deportación a Babilonia. Antes de esta tragedia, es probable que Abdías haya actuado como escriba o profeta del culto. Su escrito pudo haber sido usado en las liturgias del templo como maldición contra los enemigos de Israel. Para entender un poco mejor el mensaje del libro de Abdías, es necesario recordar un poco la historia entre Judá y Edom, que está en el sur de Israel. Los edomitas son conocidos como descendientes de Esaú y Judá sería de la descendencia de Jacob. Los dos hijos gemelos de Isaac, Esaú y Jacob, parece que siempre tuvieron ciertos conflictos entre sí. Solo para recordar algunos hechos. Al nacer, Jacob sostiene el talón de Esaú. Jacob consigue comprar, por un plato de lenteja, la primogenitura que pertenecía a Esaú. Además, Jacob, con la ayuda de su madre, consiguió la bendición del padre Isaac que también pertenecía a Esaú. Los dos pueblos, Judá y Edom, también tuvieron varios momentos de conflicto. Edom probablemente se unió a Babilonia en la invasión de Judá y en la destrucción de Jerusalén. Además, los edomitas ocuparon el sur de Judá. Por otra parte, el profeta reconoce que Judá tampoco es inocente. Los reyes de Judá también oprimieron a los edomitas. Saúl guerreó contra Edom. David hizo de Edom parte de su imperio y los edomitas se convirtieron en súbditos de David. Amasias vence a Edom en el Valle de la Sal. Son dos pueblos hermanos que deberían tener cierta solidaridad entre sí. A pesar de ser un libro tan pequeño, es posible dividirlo en dos partes. A causa de su comportamiento con ocasión de la toma y destrucción de la ciudad de Jerusalén por Nabucodonosor, rey de Babilonia. El oráculo de Abdías contra Edom se asemeja en algunos puntos al de Jeremías. La coalición de los pueblos humilló a Edom, reprendido por su orgullo y por sentirse seguro en su territorio montañoso. Si los ladrones o ladrones siempre dejan algo atrás, el castigo divino, sin embargo, será devastador total de Edom. Olvidando los lazos de sangre, Edom traicionó a su hermano Judá el día que Babilonia invadió y destruyó Jerusalén. Los edomitas se aprovecharon de la situación. El agravamiento de esto es que Edom dañó la fraternidad con Israel. La destrucción de Edom es el presagio del juicio de Yahvé sobre todos los enemigos del pueblo de Dios y de la restauración final de Jerusalén. La ira de Yahvé ahora abarca a todas las naciones. El día de Yahvé será el día de la condenación de Edom, según la ley del talón, ojo por ojo. Ese día será de juicio y castigo contra todos los enemigos de Israel. Por otra parte, ese día, Judá será lugar de salvación. Será un día de castigo para los enemigos de Israel y un día de salvación para el pueblo del Señor, casa de Jacob y casa de José. El libro de Abdías revela la intolerancia,
la arrogancia y el resentimiento de venganza de los edomitas. Edom se comportó como enemigo de aquel que es considerado su hermano. El profeta Ezequiel dice que Edom cultivó un odio eterno. Actitudes muy actuales también en nuestra sociedad del siglo XXI. Una sociedad que alimenta el odio y la violencia. Pero un mensaje importante del profeta es que él considera la solidaridad entre los débiles como uno de los pilares de las relaciones entre los pueblos. Abdías se posiciona contra la desunión de los pequeños. El libro de Abdías es uno de los libros menores del Antiguo Testamento en la Biblia cristiana. A pesar de ser un libro corto, contiene mensajes significativos. Aquí están algunos mensajes clave del profeta Abdías. Juicio contra Edom. El mensaje principal de Abdías es una profecía de juicio contra Edom. Él habla del castigo que vendrá sobre ese pueblo a causa de su arrogancia, opresión a los otros y falta de solidaridad hacia Israel. Justicia divina. Abdías enfatiza la justicia de Dios. Él cree que incluso si Edom parece tener éxito en el presente, la justicia divina prevalecerá y los malvados serán castigados. La soberanía de Dios. El libro también destaca la soberanía de Dios sobre las naciones. Abdías muestra que Dios está en control, incluso cuando parece que las naciones están en la cúspide de su poder. Restauración de Israel. A pesar del mensaje de juicio sobre Edom, Abdías también habla sobre la restauración de Israel. Él profetiza que el pueblo de Israel será restaurado y que habrá un reino de Dios sobre Sión. Los mensajes de Abdías destacan la justicia divina, la soberanía de Dios y la promesa de restauración para Israel. Él trae una perspectiva sobre cómo Dios interactúa con las naciones y cómo la justicia y el juicio son parte del plan divino. Oración a Santo Profeta Abdías. Oh Santo Profeta Abdías, fiel siervo de Dios, intercesor ante la divina presencia. Tú que propagaste la verdad y la justicia, ayúdanos a mantenernos firmes en la fe, a ser portadores de amor y compasión hacia nuestros hermanos. Con tu guía, permítenos superar las adversidades y encontrar la luz en medio de la oscuridad. Ruega por nosotros para que podamos seguir el camino de la rectitud y la paz. Amén.